Secretaría de Cultura, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, que es el FONCA, y México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible, pues les dan la más cordial bienvenida a esta edición 11ª de Enartes, que es este encuentro de artes escénicas. En particular, esta tarde estamos con esta charla titulada De la caja negra al espacio público, y estamos muy contentas de platicar con Maral Quequejal, que así se pronuncia Maral Quequejal. Se dice Quequeyan, pero está bien. Vale. Y María José Cifuentes. Y a mí me gustaría pues empezar pidiéndoles a ellas mismas que presenten un poco quiénes son, cuál es su quehacer, sus prácticas, para después empezar a platicar sobre el tema que nos toca esta tarde. Entonces, no sé quién quiera empezar, chicas. María José. Vamos, María José. Bueno, primero que nada saludarlos a todos. Muchas gracias por esta invitación y esta posibilidad también de reencontrarnos con Maral, con quien tuvimos también mucho tiempo de conocernos en un contexto cuando vivía en Madrid, y bueno, con mucho cariño este reencuentro, así que muy lindo la invitación. Mi nombre es María José Cifuentes, soy actualmente directora de NAVE, que es un centro de creación y residencia que está ubicado en Santiago de Chile. En lo personal soy historiadora de profesión. Me he dedicado desde mucho tiempo a trabajar más que nada con la investigación en arte, principalmente en la danza, y como historiadora y no como historiadora del arte ha sido interesante porque el enfoque del historiador está siempre más cerca a lo que es el desarrollo de la historia social y económica, entonces cómo uno analiza muchas veces el arte desde esas perspectivas y entendiendo cuáles son las temáticas y las motivaciones que mueven a los creadores en sus contextos sociales, políticos y culturales. Entonces me dediqué en principio a trabajar mucho sobre la historia de la danza en Chile y de Latinoamérica, y ya luego con el tiempo más como investigadora en otras temáticas siempre vinculadas a las políticas culturales y al arte. Actualmente trabajo en Artea, que es un grupo de investigación que ya lleva 10 años, que el centro de la asociación está en Madrid, pero somos ya varios investigadores asociados en estos 10 años, y desarrollo también proyectos curatoriales. Fui docente por más de 10 años, creo que hoy día estoy más alejada de la docencia, y actualmente soy candidata a doctora, estoy terminando un doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y estos últimos 5 años, que en realidad son 6 para mí, porque inicié el proyecto de NAVE antes de que se abriera, me invitaron a pensar el proyecto y terminé dirigiendo el proyecto, y eso ha sido quizás como un cambio muy grande en mi vida, porque de pasar a ser investigadora o curadora a convertirme ya directamente en la directora artística de un espacio que, como vamos a ver más adelante, tiene la particularidad de primero que nada ser un espacio privado, lo que es bastante poco usual, ya que es una familia la que desarrolla este proyecto como un acto de mecenazgo, y además porque está ubicado en un territorio particular, que es un territorio patrimonial, que está más bien como a las afueras de la ciudad, más en la periferia, pero que en principio fue el primer barrio patrimonial de la República y que fue bastante abandonado. Por lo tanto, hemos tenido que generar un trabajo muy fuerte con la comunidad territorial y artística para poder justamente generar una potencia en el barrio y que no fuéramos como extranjeros que estábamos aquí siempre como haciendo actividades artísticas. Entonces ha sido muy bonito el desafío de trabajar en este proyecto, y además por la potencia que le hemos dado a los creadores locales y sudamericanos para poder tener este espacio como un centro de residencia. Así que eso como introducción, y seguimos conversando más adelante. Bueno, pues nada, lo primero agradeceros muchísimo la oportunidad de que platiquemos las tres, que me hace muchísima ilusión. Y nada, contaros, bueno, yo soy Maral Quequeyan, soy residente y prácticamente he desarrollado toda mi carrera profesional en la ciudad de Madrid, y soy principalmente gestora cultural, aunque creo que soy una gestora un poco peculiar. Entiendo la gestión como una práctica artística, y eso es lo que intento llevar a sus máximas consecuencias en todos los proyectos en los que me involucro. No sé si lo he dicho, pero bueno, soy de carrera universitaria, soy historiadora del arte. Empecé siendo taquillera en un teatro, haciendo teatro amateur en la universidad, ponía cervezas también en el teatro. Y de ese trabajo, pues me tocó hacer luces, diseño de luces, dirección de escena,
programar, barrer, o sea, he hecho de todo, toda mi vida y en un momento pues también me especialicé durante muchos años en trabajar en el teatro infantil, sobre todo en Madrid también, en espacios, en colegios y en escuelas infantiles. Y en un momento tuve la oportunidad de que una persona que ha sido ministro de Cultura el último año aquí en España me invitó a formar parte de un equipo de un centro de cultura contemporánea también privado, de un banco. En ese momento era una caja de ahorros, que es una estructura legal y social bastante peculiar, y dirigí el departamento de artes escénicas de la Casa Encendida, que aquí en España es bastante referencial, durante 10 años. Después de 10 años pensé que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en ese lugar. Con mucha pena me marché, me fui a Suiza a trabajar con la Ribot, y nada, hicimos una aventura muy corta pero muy intensa las dos juntas, una locura divertida, y de repente sucedió un cambio político en mi ciudad bastante potente, que es una ciudad principalmente dominada por la derecha política, que tiene unas líneas de actuación de política cultural muy clásicas, y durante 4 años, desde 2015 al 2019, hubo un cambio bastante potente de gobierno con la alcaldesa Manuela Carmena, que lo que hizo fue montar un equipo de gente joven y con una visión bastante moderna y contemporánea de lo que podía hacerse en las políticas públicas, y en eso me invitaron a formar parte, al principio como parte del equipo, pero yo elegí más crear y abrir puertas para construir imaginarios nuevos de lo que podía significar la cultura de lo público. Entonces, en esos 4 años, primero hice la programación de una Navidad y de una cabalgata de Reyes, que la cabalgata de Reyes es como la gran parade estatal de la Navidad, y bueno, fue bastante revolucionario porque ahí ya cambié un imaginario, fue bastante conflictivo, o sea, hubo como un choque entre cultura contemporánea y tradición. Y luego, para que no fuese tan polémico mi curro, por decirlo de alguna manera, me invitaron a hacer la programación del Festival de Verano de la ciudad, que se llama Veranos de la Villa. Es un festival de 2 meses, y lo que hicimos fue reestructurar su imaginario o su ideario, y lo que hicimos fue empezar a trabajar con el mapa de la ciudad completo, buscar y potenciar los espacios y los lugares que estaban abandonados por la cultura, y hacer una especie de bandera de una posible política cultural nueva que hablase sobre movilidad, descentralización, accesibilidad, o sea, todas estas grandes palabras que ahora suenan muchísimo, pero que para nosotros era muy importante plantearlas desde una conceptualización bastante 360, ¿no? Como, no es que la descentralización hable solo de espacio, sino cómo podríamos plantear qué significa descentralización desde la idea de cultura misma, ¿no? O desde la creación y lo que es oficial en el arte y lo que no lo es, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido como mi último gran trabajo. Luego vino nuestra mega la pandemia y ha destrozado bastante como todo lo que reconocemos todo lo que reconocemos por nuestro entorno, por decirlo así. Y la única gran noticia, así como de profesional y personal, que me han dado es que me han dado una beca y me voy a Roma, a la Academia de España en Roma, a hacer una investigación sobre paisaje y espacio público. Y creo que también me pasa un poco, pero... Eso está muy bien. Ya nos contarás después. Claro, claro. Y pues, bueno, después de escucharlas un poco y pensando antes en lo que habíamos hablado de lo que era importante compartir, para mí es muy importante que nos pudieran hablar un poco desde su experiencia, así en esta gestión que entiendo de las dos, es una gestión muy creativa. ¿Cuál pensarían que es la responsabilidad social de las artes escénicas? ¿Qué es lo que le toca a las artes en relación a su entorno, a su sociedad?
Y un poco unido a esta pregunta, si esta responsabilidad ha sido la misma desde siempre, si esta ha cambiado, si ahora tenemos unas nuevas responsabilidades como artistas o no. Sí, un poco me gustaría como empezar por ahí. No sé si quieres empezar otra vez tú, María José. Sí, estuve pensando bastante sobre tu pregunta y hay varias cosas. Como que voy a ir como hilando ideas y luego las vamos compartiendo. Primero que nada quiero rescatar mucho la frase que decía Amaral de cómo, y creo que también me siento muy identificada con eso, en cómo pensamos la gestión desde un lugar como una práctica artística, donde hemos quizás, a mí me pasa en lo personal y creo que Amaral también, que no estudiamos, o en mi caso yo no estudié gestión cultural, como que la gestión ha sido algo que se nos ha dado en nuestra propia práctica del hacer y de conectar y de crear justamente proyectos, contextos, territorios, posibilidades, y eso también nos abre una dimensión de la gestión, que por supuesto hay una dimensión técnica de la gestión, que finalmente todos terminamos aprendiendo, porque tenemos que aprender a hacer los formularios, tenemos que aprender a buscar un fondo, tenemos que aprender a acercarnos a un recurso, o sea, que son como los niveles básicos, ¿cierto?, de esa práctica. Pero en el fondo hay otro nivel que tiene que ver con ese lado de creación que es permanente y que es un hacer. Y en esa idea de responsabilidad de las artes, a mí me cuesta un poco como responsabilizar a las artes de algo en específico, sino que siempre he sido como muy defensora del libre albedrío del arte, pero sí siento que hoy día el arte tiene como un lugar de aporte muy importante, o sea, como que más que pensar en una responsabilidad, pienso más bien como en qué lugar puede aportar o cómo puede aportar el arte a ciertos contextos sociales, políticos, que estamos, incluso económicos, y eso es súper importante destacarlo, porque sobre todo en el ámbito económico y producto de lo que pasó con la pandemia, creo que en muchos países, incluyendo el mío y parte de Latinoamérica, vino una desvalorización muy grande del artista, ¿no? Una desvalorización muy grande de la labor, del trabajo del artista, esa visión como no económica de nuestro quehacer, que es justamente algo irreal considerando los aportes que hace el PIB, considerando todos los aportes en sí mismo a los trabajadores, o sea, como esta imagen de que el trabajador del arte no tiene que pagar una renta, no tiene que comer, es como estas imágenes tan absurdas que todavía nos penan al día de hoy, e incluso encuestas donde quedaban los artistas como en un lugar muy bajo de valorización social. Entonces siento que hoy día es súper importante romper ciertas maneras de entender el arte, no solo el arte como un espacio de diversión o un espacio de entretención o una especie como de producto. O sea, yo creo que en ese sentido, desde el inicio de Nave, hemos tratado como de instalar con mucha fuerza de que el arte no es solo un producto artístico consumible, sino que justamente lo que aporta es conocimiento. Y ahí es donde está la clave de lo que nosotros podemos hacer hoy día en el contexto que estamos viviendo, tanto en el ámbito como de la salud, de lo económico, etcétera, porque el arte es un conocimiento que justamente enriquece ese lugar más bien sensible del ser humano, que muchas veces dejamos fuera. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo y entender, y sobre todo en una lógica económica, que la posibilidad de construir experiencias artísticas hacia el otro, que pueden ser entendidas como bienes y servicios, etcétera, están basadas más bien en esa lógica de conocimiento y no tanto en la lógica de un producto específico. Entonces eso abre una dimensión. Y en ese sentido creo que el artista hoy día, como en ese aporte, es clave, sobre todo en distintos ámbitos, o sea, tanto los aportes, pienso en lo que pasó con la pandemia, o sea, desde aportes terapéuticos hacia cómo el conocimiento somático, por ejemplo, desde la danza, hoy día puede ser un gran aporte justamente para reconstruir todo ese trauma que hemos vivido con la pandemia, como también cómo poder aportar en la construcción del tejido social. A nosotros nos pasa mucho, y ahí hablando también en términos de territorio, que Chile es un país que se ha demostrado, sobre todo ustedes lo han visto, por esa desigualdad muy grande que hemos vivido, que generó toda esta revuelta social, y que se habla de la dignidad, y que se habla justamente como de la posibilidad de arreglar este desastre, ¿no? De que hay unos que tienen mucho y otros que no tienen nada, entonces cómo poder equilibrar todo eso. Y yo siento que el arte en ese sentido aporta muchísimo en esa construcción de tejido social, justamente en un contexto tan desigual, donde tenemos que entender y empatizar con el otro, donde tenemos que construir realidades en torno a esa búsqueda del beneficio común. Y eso también creo que es algo muy potente y que se ha revelado en estos meses, justamente con lo que pasó en Chile, con esta revuelta, a partir de cómo el arte ha activado espacios de reflexión, de asamblea, de cabildos, de encuentro, de conversación.
Entonces, para mí ha sido muy, muy importante observar cómo los artistas han activado tanto estos ámbitos como de trauma o de sanación por parte de la pandemia, y lo mismo en un plano de reflexión y encuentro, e incluso también de trauma, porque nuestra revuelta fue muy dura en un inicio, hubo como un momento muy de poner el cuerpo de manera muy violenta. Entonces siento que ha sido como un proceso muy, muy interesante de ver cómo se activa el arte desde ahí, cómo construye y aporta en ese encuentro y en ese tejido. Podemos seguir hablando, así que ahora le doy el pase a Amaral para, como que si no sigo con las ideas. Sí, yo te entiendo porque voy contigo y es como, a ver, que yo también voy, venga, es complicado. Pero, a ver, pues, o sea, creo que es una cosa para mí es muy importante la atención. En esa idea de responsabilidad es una atención, es muy parecido en realidad a lo que está explicando María José, ¿no? Esa idea de atención hacia la realidad. O sea, cómo nos convertimos en un reflejo o en un contenedor o en un espacio que lo que va a hacer es, de alguna manera, reflejar la realidad. Y la realidad está en constante transformación. Entonces, esa idea de transformación, de mutación, tiene que estar acompañada del relato de lo político, de la política, de lo cultural, ¿no? Y creo que ese deber es una manera de observar la realidad, es la manera también de crear, pero también de incluir constantemente, que es cuando ella habla de sanación, o habla de tal, es cómo nos adaptamos a la situación para que lo que proponemos forme parte y beneficie en el conocimiento y en la experiencia de lo que estamos viviendo. Y que también proponga, que esto es súper importante, otros imaginarios sobre esa realidad. Que es, esto es lo que está sucediendo, pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es cómo creamos desde, pues ahora solamente podemos hablar desde las pantallas, o no podemos viajar, o la manera de, lo que estaba contando antes María José, antes de empezar la charla, ¿no? Cómo estoy ahora en el espacio exterior y cómo me puedo relacionar. Toda esa cosa nosotros observamos esas relaciones, esa manera de estar juntos, esa manera de intercambiar ese conocimiento, y lo que tenemos que entender o reflexionar constantemente es cómo parametrar eso y cómo crear otros espacios, otro imaginario, bueno, creo que está claro. Y luego, súper importante, ¿no? Para que eso pueda suceder, tenemos que crear la estructura y la sujeción y la libertad importantísima para que los artistas encuentren esos lugares de abrir camino. O sea, que está claro que mi responsabilidad es crear la situación o el contexto para que ellos puedan, a la pregunta grande que yo pueda plantear, ellos lo que hagan es hacerlas pequeñas, abrirlas, 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 abrirlas. O sea, que tú, de alguna manera, desde este espacio lo que haces es abrir o airear o abrir puertas para que otros ocupen espacios y abarcar, o sea, como intentar abarcar para incluir, siempre desde esa idea. Sí. No sé. Sí, sí, y un poco así, en esta misma línea de pensamiento pensaba, era la siguiente pregunta que tiene que ver con esta idea de abrir caminos, pero tengo como la sensación de que muchas veces en el arte, digamos, se ha en muchos ámbitos desvinculado de ciertas necesidades de la sociedad. Entonces, al menos en México tenemos de repente un cierto ámbito del arte que pareciera como muy desvinculado de ciertas necesidades sociales. Entonces, ¿cómo podemos como abrir diálogos, caminos, espacios, puentes para que los artistas puedan entablar, digamos, comunicación, un diálogo con la sociedad? Y cómo podemos hacer que en esto haya esto que hablas como de incluir y de mantener una cierta diversidad de opiniones y de formas de pensar, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco por ahí era como la siguiente pregunta, y que a lo mejor podrían compartirnos aquí algunas de las experiencias que ustedes han ido haciendo en este sentido. Pues sí, creo que por ahí. No sé si quieres seguirte, Maral, igual y
así. Claro, María José, voy yo ahora, ¿te parece? A ver, también como anécdota, ¿no? O sea, justo yo esos 10 años en la Casa Encendida, espacio privado, también me engancho porque luego María José va a hablar de una situación muy concreta, ¿no? O sea, tú la responsabilidad que tienes como gestor o como gestor artista también está en reflexionar o plantear desde tu ámbito. Y tienes que responder a esas responsabilidades desde el ámbito en el que te toca trabajar. Por ejemplo, yo en Casa Encendida, que era un espacio, un centro de cultura contemporánea, semi-privado, porque dependía de una fundación, pero yo ahí lo que tenía que desarrollar era el espacio del creador contemporáneo. Y lo que tenía era que crear y diversificar la imagen del artista lo máximo posible y darles la trayectoria y la posibilidad de crecer, de implementar, de saber cómo crecer ellos para que también ellos pudiesen desplegarse también hacia otros lugares. Y creo que mucho de ese tejido que se construyó en esos 10 años en Casa Encendida, creo que es mucho del tejido, por ejemplo, de mi ciudad o de mi país, que está de alguna manera dialogando con este momento. Pero cuando me marché de Casa Encendida, yo, que siempre me voy de un trabajo a otro como pidiendo cosas, que hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, ya se sabe. Entonces pedí dos cosas, porque claro, a mí me pasaba eso que estás diciendo tú. Yo tenía menos en la programación infantil, en tanto en la música, que era principalmente electrónica, como en las artes escénicas, mi público era muy gremial, muy sectorizado, era un público muy minoritario para lo que estaba creando. Era muy importante porque era un laboratorio grande, importante a ese nivel para la ciudad, no existía nada igual en mi ciudad, pero cuando me marché me di cuenta de que yo lo que quería era equipo, porque llevaba 10 años trabajando sola en la cabeza, por eso soy una buena gestora, me tocó hacer de todo. Y la segunda que pedí fue público en el sentido más amplio posible. Y bueno, la devolución fue toma una ciudad y toma equipos de 200 personas, ¿no? Como que realmente se transformó en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí, la reflexión de alguna manera, cuando pides algo como el público, lo que te devuelve es cuál es la cara de todo ese volumen, ¿no? Como qué es, qué forma parte, quiénes son, qué necesitan, qué tengo yo, o qué puedo traer yo que ellos no conozcan o que conozcan y se sientan cercanos. Entonces pasó por primero entender qué podía vertir de lo que ya sabía de un teatro, de una caja negra, de un espacio que está súper normativizado y que es infinito en la parte creativa, pero espacialmente está muy limitado, es muy estable, es un transatlántico, ¿no? Como las reglas por donde entra el público, las entradas, o sea, está todo muy, muy reglado. Me siento, tengo una actitud más clásica, menos clásica, pero siempre en una base muy clara. Entonces decía, bueno, pues para convocar lo que voy a intentar es como pensar en la ciudad como el espacio para recibir. Que ese para mí fue el cambio de paradigma, que es, si yo quiero convocar, tengo que aprender a convocar desde una idea de espacio o de contenedor nueva. Eso que me permite que yo construya las relaciones según el espacio y las del espacio no solo a nivel urbanístico, sino también el espacio de quién habita en ese barrio, quién habita en ese lugar, qué necesidades hay, qué prácticas culturales hay en esa zona, qué no se conoce, ¿sabes? Como hay un montón de preguntas que se abren y que hace... Por eso decíamos, ¿no? De la caja negra al espacio público es cómo podemos, como se dice, cuando trasvasar, ¿no? Como un conocimiento de un lado a otro. Y yo creo que también en eso de cómo construimos los diálogos, en esa cosa que decía de hablar de pensar en la realidad, es cómo preguntamos, o sea, es todo el rato, ahora que esta semana tengo que hacer otra conferencia, es ¿qué le preguntamos a la ciudad? ¿O qué le preguntamos a esa situación? Claro, pero yo ahí tenía un deber municipal, por decirlo así. Mi compromiso era con la ciudad, no era con un centro. Entonces, mi manera de observar o de construir esos diálogos era, bueno, pues una de las coreógrafas para mí, que creo que conocéis, bueno, María José la conoce perfectamente y creo que tú también, pero Cookie Jerez, por ejemplo, que es una grandísima, para mí es una de las mejores artistas del mundo, no es porque aparte sea mi amiga, pero para mí que es una de las mejores artistas del mundo,
y que está en ese espacio de experimentación es cómo le pongo a preguntar a la ciudad sobre esta situación, ¿no? Pues, por ejemplo, invité a Cookie Jerez a dialogar y a trabajar con un pirotécnico. Y Cookie lo que hizo fue, con su cabeza maravillosa, en la que ella es coreógrafa, es bailarina, es artista, era como cómo pasaba su knowledge a algo tan popular como unos fuegos artificiales. Y cómo, desde mi mirar esa pregunta a ese contenedor o a ese contexto, era cómo transformo un parque y el cielo en un teatro o en un gran ballet. Entonces, la petición era veniros a un picnic, pasamos la tarde, esperamos a que se haga de noche, nos sentamos, apagamos los teléfonos, se lo decíamos, o sea que había un ejercicio de transformar en patio de butacas una ladera de un parque, teníamos una boca de escenario de casi 300 metros, porque la disposición de los fuegos respondía también a una disposición escénica. Entonces lo que hacíamos era pasar un espacio al otro, pero con 30.000 personas. ¿Por qué? Porque el imaginario de un fuego artificial es mundial. O sea, estabas buscando también cómo puedes, tanto al artista como a la situación, como al propio parque, como al propio cielo de la ciudad, ¿no? Le estás poniendo en diálogo. Entonces, esa era la idea también todo el rato, que es donde yo me he quedado y que es donde me gustaría seguir trabajando, ¿no? Es como esos maridajes entre artista, público, o la gente, o sea, los ciudadanos y el lugar. ¿Y qué podemos sacar de eso? Entonces, bueno, pues hemos dormido con familias en un parque una noche entera contando cuentos con un artista hasta no sé qué, pero dormir en un parque, en una ciudad, es una marcianada con niños pequeños. Pues era cómo construíamos todas, o un antropólogo y un rapero, hemos hecho, y lo que sonaba a rap era antropología pura, ¿sabes? Y eran 3 raperos súper conocidos en barrios súper periféricos que hablaban sobre descentralización de una manera increíble. O sea, como buscar el juego también, ¿no? En eso. Bueno, me he enrollado muchísimo, perdóname, María José. No sé si también respondo, pero bueno. Nada, que cada vez que Maral habla de Veranos de la Villa, me emociona mucho, como que vibro con ese momento y nada, también Cookie, por supuesto, con quien comparto el día del cumpleaños, así que alguien muy querida. Claro. Yo creo que en relación a lo que contaba Maral, siento que nuestro rol nuevamente como instituciones o agentes culturales nos pasa un poco en que somos nosotros los que vamos creando justamente esos contextos para generar estos diálogos y estos espacios de intercambio. Yo siento que el artista, y un poco lo que tú partías diciendo, Marcela, en estos últimos años, producto de todo este sistema también económico capitalista y todo lo que se ha instalado, ha obligado mucho a que el artista opere en solitario y que tenga que estar constantemente creando, y hay un nivel de hiperproductividad y del hacer, que muchas veces nos desconecta de las realidades porque tenemos que sobrevivir económicamente. Entonces, eso también ha generado quizás más distancia o más decisiones de lo que es más mainstream, y olvidando quizás recoger eso que tú planteabas, cómo recoge las necesidades de la gente, las realidades que se viven, cómo el artista en el fondo quizás se enfoca en placeres más estéticos y olvida ciertas cosas. Y yo creo que también es válido, y tal como decía Maral, en estos espacios más de laboratorio, como fueron en los años de Maral Casa Encendida, o que siguen siendo, y lo que pasa con Nave, eso es algo que nosotros trabajamos constantemente, que es justamente la posibilidad de que el artista desarrolle sus investigaciones y explore más allá de una solicitud común. O sea, uno no hace proyectos a pedido con ellos, sino que más bien lo que hace es que ellos como artistas se sientan libres de poder desarrollar sus prácticas. Entonces entramos creo que en 2 dimensiones. Uno es cómo nosotros como espacios contenedores generamos los contextos, y muchas veces esos contextos también obligan a negociar ciertas solicitudes con los artistas, como es el caso de Maral cuando invita a un rapero, un antropólogo, o a Cookie con un pirotécnico. Es una manera también de generar esos contextos e invitarlos a hacer cosas que llamamos a pedido, ¿no? Como esta idea de curar con una intención específica. En mi caso personal, al partir Nave, muy rápido me tocó ser parte de un proyecto que era Espacios Revelados, que es conocido como Changing Places, que en México se hizo en Guadalajara, creo que fue. Y bueno, es un proyecto que se ha hecho en distintos países, estuvo en Argentina, en Perú, ahora se hace este año, y me tocó hacerlo en el 2016. Espacios Revelados es un proyecto de la Fundación Siemens,
donde nos invitan como curadores en el fondo a desarrollar un proyecto con la ciudad. Y específicamente la idea de revelar los espacios abandonados por la ciudad. Entonces, justamente el barrio donde está Nave es un barrio que ha sido, como les contaba, el primer barrio de la República, pero que tuvo un fuerte abandono de que la ciudad siguió creciendo. Entonces es un espacio que tiene una bella arquitectura neoclásica, incluso Bauhaus, que se abandonó, que después fue producto de muchos incendios. Finalmente es un espacio más migrante, hay muchas tomas, viven muchas familias en una casa. O sea, es una realidad donde hay mucha precariedad de alguna forma, pero con estos edificios que son patrimoniales y que los vecinos han defendido de tal manera que se convirtió en una zona típica. Entonces, cuando yo tomo el proyecto de Espacios Revelados como una de las curadoras, me invitan justamente a pensar sobre la dramaturgia de la ciudad y cómo generamos esta visión dramatúrgica del uso de los espacios. Entonces, en ese sentido fue súper interesante porque invitamos a aproximadamente unos 30 artistas para activar 20 espacios abandonados de la ciudad, partiendo por este vecindario que era un barrio un poco invisible a los ojos del resto de la región metropolitana, porque era un barrio muy periférico, la gente decía, no, es muy lejos, y en verdad en metro quedaban 15 minutos, pero la gente lo veía como algo totalmente distante. Entonces, ¿cómo se van reconstruyendo esos imaginarios en relación a los espacios que son patrimoniales, a las distancias, el estado como de los afectos también, ¿no? Como revivir el uso de esos espacios que fueron abandonados. Entonces, en ese sentido fue súper interesante porque antes de abrir Nave, o sea, llevaba Nave funcionando un año, pero me toca este Espacios Revelados que fue muy potente en relación a cómo trabajar con artistas. Por ejemplo, encontramos una casa que estaba llena de balas, agujeros de balas por el piso, y descubrimos que había sido una casa que antiguamente funcionaba como un espacio de estudiantes, que durante el 73, justamente para la dictadura, había tenido un episodio de confrontación, y al final se creó un museo en torno a esa casa y se empezaron a recuperar relatos de los vecinos, entonces de pronto ese edificio abandonado tuvo una serie de testimonios e historias que lo hicieron como un espacio vivo, y empezó justamente ese artista a crear este museo refractario que se llamaba Donde surgían todas estas cosas. También, por ejemplo, se trabajó mucho con una iglesia que también estaba un poco más abandonada, como reactivando la visión de las iglesias con la comunidad sorda, y tuvimos como un canto, trabajamos con una comunidad sorda que hizo finalmente un himno sordo y cantó dentro de la iglesia, como limpiando un poco esa relación antigua donde los sordos no podían entrar a las iglesias, o sea, tratando como de limpiar y resignificar ciertas cosas. Entonces, es súper interesante cómo nosotros podemos crear esos contextos y espacios revelados, que después les puedo dejar el link y para que conozcan un poco los proyectos que se hicieron, cómo uno resignifica y cómo uno genera también relaciones con los afectos de esos espacios y esas dramaturgias, que creo que eso es un camino súper importante y que ahí lo conecto totalmente con lo que hizo Maral en sus 4 años también dentro del festival, y haciéndose cargo de la ciudad. Entonces, cómo tú estableces esos vínculos, esos significantes, esos imaginarios, esas relaciones, conduciendo a los artistas. Y ojo, que no es solamente hacer una solicitud, es entregarle al artista el contexto y la posibilidad también de investigar, de entender, de no apropiar, sino que más bien de intentar como absorber esa información y no apropiárselas. Hay toda una serie de cuidados muy grandes que tenemos que tener cuando trabajamos con esa especie de proyectos, pero que resultan finalmente ser muy masivos y muy participativos por parte de la ciudadanía. En nuestro caso, sobre todo el vecindario resignificó muchísimo los lugares, y Nave en particular, como era uno de los espacios que estaba en relación del proyecto, tomó mucho protagonismo. Entonces a mí me pasó algo al revés, me pasó que como que hubo mucha atención hacia Nave por producto de este proyecto, que llamó la atención de muchos otros ciudadanos que vinieron para acá, y luego el proyecto se fue, pero quedó Nave. Entonces después quedé yo y los vecinos. Y ahí empezó otro trabajo, que fue justamente el de mantener ese lazo, el de recuperar la relación, el de integrarlos y entender de que lo que los artistas hacían acá, porque Nave es un espacio que, si bien al interior es muy rico, nosotros tenemos muchas salas, está también la sala negra, está la sala blanca, hay muchos espacios de trabajo, pero el edificio está cerrado, entonces muy hermético hacia afuera. Entonces, ¿cómo tú generas para el otro, para el vecino que ve que no es, porque no es un centro cultural, no se puede entrar a ver una exposición, sino que depende de cómo se activa el proyecto hacia afuera? Si es que hay o no hay una presentación, si es que hay o no una performance, lo que sea, siempre hay como una programación que se avisa con tiempo, pero en teoría está cerrado. Entonces, cuando tú lo ves desde afuera, ¿cómo rompes ese hermetismo y cómo invitas finalmente a entrar y a ser parte? Y así es como hemos trabajado con lo que nosotros llamamos aperturas de proceso, que es que cada artista que entra en residencia y que desarrolla un proyecto propone una apertura, y esa apertura es una experiencia que puede ser desde un picnic, y pienso, por ejemplo, Chalo Tolosa
antes de crear Extraños Mares Arden, lo primero que hizo fue un picnic y después eso se convirtió en una pieza. Pero en un principio fue una manera de abrir su investigación para que los vecinos vinieran a la azotea de Nave a comer un asado y conversar y hablar de su proyecto, y eso se convirtió en una pieza al final. Entonces les damos distintas herramientas para que ellos compartan las investigaciones que hacen. Y esas aperturas de proceso, que no son ensayos abiertos, sino que son procesos que se comparten a través de charlas o experiencias, ha sido muy bonito porque eso ha generado esa complicidad de la que yo hablaba antes, de entender que lo que hace el artista es conocimiento, más allá de la temática que toque, si está hablando de medio ambiente, o de comunidad trans, o de lo somático, más allá de lo que el artista esté trabajando, darle valor a ese trabajo. Entonces, más allá de conectar el arte con las necesidades de la gente, es cómo la gente entiende que lo que hace el artista es parte fundamental del propio desarrollo cultural y social, entendiendo eso como un conocimiento para la sociedad, como parte de ese conocimiento sensible del que yo hablaba antes. Entonces, lo que nos ha pasado con los años es que se ha generado una muy bonita complicidad con personas que muchas veces no estaban cercanos al arte, que empezaron a venir acá y que hoy día con los artistas son muy cómplices de lo que ellos hacen. Entonces, cuando ese artista estrena en sala, ya hay un público que viene a verlo. Y por último, para poder cerrar, también es como tú integras otros públicos. Y ahí nuevamente entra la necesidad, en el sentido de que sí es importante conectar, por ejemplo, con adultos mayores o con las personas mayores en el fondo. Nos ha costado al comienzo era cómo traemos a la gente mayor acá, cómo hacemos que conecten, y de pronto nos dimos cuenta que ellos querían ser protagonistas, ellos quieren ser actores, bailarines, quieren participar. Entonces de pronto es cómo los traes aquí para que ellos se conviertan en performers. Entonces hemos hecho todo un trabajo también de entender sus necesidades, o lo mismo con la comunidad sorda. No es tanto traer a los sordos para que vean obras, ellos quieren también aprender a ser artistas. Entonces, porque muchas veces, sobre todo en Chile, en otros países no, la comunidad sorda no tiene tan claro la relación con la cultura. Entonces nos ha costado mediar esos espacios. Entonces tú también vas creando nuevos públicos, entendiendo que te puedes abrir a otras necesidades. Entonces yo creo que hay distintos matices según cómo se trabaje, pero que es fundamental que tú crees esos contextos y esas mediaciones, y que el artista no sea solitario, sino que tú lo puedas integrar a una lógica de trabajo que le permita conectar con la sociedad. Yo creo que también en esto que estamos hablando, porque claro, o sea que creo que hay una cosa importante que muchas veces se nos olvida, porque la escala de lo cultural no, la tenemos como muy dimensionada en la cabeza. Es como en esa cosa de que hablábamos de los espacios, ¿no? Los espacios, los centros culturales, los teatros, tienen unas dimensiones y una... Bueno, sí, tiene unas dimensiones muy específicas que abarcan un volumen de público muy... Y en la experiencia de estos años, que creo que hay, aunque a lo mejor más adelante hablamos de esto, ¿no? La política tiene muchas responsabilidades que nos permitan a la gente que estamos haciendo este tipo de prácticas, cómo convertir eso que decía, ¿no? En laboratorio también para los artistas el espacio en el que convivimos. Y eso nos hace dos cosas. Una, trabajar sobre la idea de escala. La escala es muy importante. Y dos, la responsabilidad del artista en lo que produce. ¿Por qué? Porque va a tener que pensar, o mi manera de trabajar con ellos era como, me da igual que quieras hacer los fuegos artificiales más increíbles del mundo y más experimentales del mundo, pero no te puedes olvidar que tenemos a 30 o 40.000 personas sentadas delante y que tienes que ser accesible también para ellos desde tu contemporaneidad. Entonces también hay una reflexión que no pasa porque tengas que renunciar a tu trabajo, sino que pasa porque tú puedas seguir en otros espacios haciendo esas investigaciones, esa manera de pensar, esa manera de ser proceso de conocimiento y demás, y otro momento en el que tú devuelves ese conocimiento a otra escala y dimensionando en tu cabeza. Yo les llamaba a todos, les decía, chicos, la teoría del chimpún. El chimpún es, hay que hacer, a veces hay que poner dos platillos juntos y hacerlos sonar. ¿Para qué? Para que lo que hacemos tenga su espacio en la sociedad, o sea, que nos reconozcan, que es lo que estaba diciendo también María José antes, al principio, sobre la pandemia y tal. Si nosotros estamos más incluidos en lo público, de una manera más abierta, si nos dejan investigar, observar, porque el problema muchas veces es que no nos dejan mirar el afuera para observar y reflexionar sobre él. Es un espacio que nos hace pensar en pequeño. Entonces, para mí lo interesante de estas situaciones es que la política tiene que ayudar a que la parte cultural también colabore y construya cómo se hace ciudad.
Y eso es lo que no se piensa desde lo estructural, no desde la propia ciudad. Sí. No sé si me he explicado, pero bueno. Sí. Y, o sea, pienso en la importancia de la gestión cultural como esta práctica artística que ustedes hacen y cómo funciona como una mediación entre la comunidad artística y y toda la formación de estos contextos y de estos espacios para que esto tenga escala, visibilidad, pero que también tenga procesos de observación, y que pueda como ayudar a transformar y a generar nuevos imaginarios. Y me pregunto una cosa que tal vez sea como, pero ¿cómo podemos, como en esta integración de en esta parte de integrar públicos y de a veces escalarlos a estas cosas muy grandes y a veces también en estas experiencias de lo cotidiano, cómo podemos como hacer que estos proyectos sean sustentables? O sea, si su sustentabilidad depende de esta inclusión de los públicos, de esta escalabilidad de la que hablabas hace rato, o, o cómo podemos como volver a estos procesos sustentables y necesarios para la sociedad, para que tengan como ese valor del que hablaba María José y que a la vez puedan, o sea, que no tengamos estos artistas que justo en estos momentos de emergencia, no sé, creo que en casi los 3 países estamos en una situación similar, pero en México el impacto del COVID es impresionante, ¿no? Una gran parte de la población de la comunidad de artistas está prácticamente en pobreza. Entonces, ¿cómo podemos, si en estos procesos de incluir, de escalar, está esta clave de la sustentabilidad? No sé, de verdad no tengo ninguna, o sea, solo se las lanzo así como para que la pensemos juntas. Podría como partir diciendo algunas cosas que creo que es importante también reforzar sobre esa pregunta, y que hay como una cosa, no sé cómo decirlo, como no negativa, pero peligrosa, de alguna forma. Hemos visto, por supuesto, en nuestros países, y cada uno tiene sus casos particulares, pero sí, sobre todo en Latinoamérica, muchos artistas pasando hambre, o sea, ya directamente, bueno, y también en España, por supuesto, Iberoamérica, pasando hambre, muchos en situaciones que incluso no pueden llegar ni siquiera a pagar el internet, entonces la posibilidad de trabajar de manera digital o remota es muy compleja, y con soluciones ministeriales muy pobres o muy faltas de realidad. Nosotros en nuestro caso se hicieron muchos estudios, muchos catastros, se hizo un fondo de emergencia, pero con esa falta de realidad que no permitió la ayuda inmediata de gente que lo necesitaba. Entonces fuimos muchas veces los propios espacios culturales o agentes culturales los que tuvimos que hacer de alguna manera las colectas económicas para ayudar a otros que estaban en situaciones de mucha angustia, ¿no? Como realmente con hambre y muy vulnerables. Entonces la posibilidad del Estado de realmente aportar en el ámbito cultural ha sido muy lenta y muy difícil como realmente hacerse cargo, y además como estamos en un contexto de estallido social donde la cultura puso el cuerpo en la calle durante muchos meses, con todas las performances, con todas las manifestaciones, con todas las acciones políticas, como que el sector se sintió también muy castigado porque no hubo una reacción inmediata a ayudar. La gente sí estaba, o sea, y de hecho el mismo Estado y la ciudadanía estaba muy como siendo muy cómplice con la pérdida de las pymes, ¿no? Como no, las empresas, las pérdidas, pero las pérdidas económicas o la gran quiebra de la cultura es algo que también se devalorizó un montón. Entonces, por un lado, a nosotros nos ha pasado que en Chile los públicos son más importantes incluso que los artistas. Entonces, en todos los fondos y en todas las cosas que nosotros tenemos que aplicar, los beneficiarios o todos los proyectos tienen que estar en relación a los públicos. Entonces muchas veces se coarta la propia creación artística o la propia sostenibilidad de los proyectos, como tú hablas, porque ese indicador obliga a esa difusión y a esa circulación de ese proyecto,
que muchas veces coarta la posibilidad de experimentación. Por eso el mainstream termina siendo una demanda, porque si tu proyecto no va a tener público o no va a estar finalmente en cartelera o no tiene sentido. Entonces, la verdadera producción del arte, este arte que busca esa libertad de investigación, de laboratorio, no está contemplada en la política pública. Por eso incluso una gran lucha que tenemos permanente es cómo integrar mayores centros de creación y residencia, más espacio para la investigación, más laboratorios dentro de los espacios públicos que tiene el Estado, porque los teatros nacionales, o sea, toda la política pública se ha volcado a la distribución y difusión, o sea, todos tenemos que programar, pero hay pocos que podamos apoyar finalmente la creación, entonces el artista no tiene recursos para, en otros países, por ejemplo, perdón que me salto, está esta idea de que muchas veces los teatros nacionales tienen recursos para financiar la obra de un artista. Acá en Chile eso no pasa. Entonces el artista depende netamente del fondo concursable y los apoyos institucionales son posteriores, para comprar esa obra, para distribuirla, pero no para poner una coproducción. Entonces el tema de las coproducciones, algo que hemos estado peleando, algunos festivales ya lo están haciendo, pero no es como un dinero que esté contemplado en el presupuesto. O ahora con los recortes, o si estaba, los recortes también lo eliminaron, entonces ya cada vez menos hay más aportes institucionales para la creación. Entonces, por un lado, tenemos esta cosa media macabra de que el público es como una cosa que demanda a que el proyecto en el fondo sea o no sea elegible por un jurado, según cuánto impacto tenga o cuánto acceso tenga ese proyecto. Entonces, esas palabras se han vuelto palabras súper complejas también para la creación. Entonces, por eso lo pongo como en discusión, porque siento que es algo que tenemos que evaluar. Y nosotros, por ejemplo, que ganamos un fondo de emergencia, porque NAVE también se vio en esta situación de quiebra, en una situación muy delicada de su continuidad, y tuvimos que pedir fondos, pero todas las actividades que hacíamos tenían que tener afluencias de público, por lo tanto la empleabilidad que pudimos generar en estos meses de ayuda a los artistas locales, sí o sí demandaba el acceso público. Entonces, y no solamente el acceso al Zoom, digamos, sino que eventualmente todas las actividades que hicimos las tenemos que hacer presenciales, lo que no corresponde a la realidad de esta pandemia. Entonces ese tipo de cosas creo que todavía tenemos que ajustarlas y tenemos que pensarlas más, pero también buscar de qué forma el público no se vuelve como una obligación justamente a la hora de financiar un proyecto artístico, sino que tiene que ser un cómplice más dentro del desarrollo de ese proyecto. Creo que ahí Maral puede también complementar en relación a... Sí, cuando hablaba de esa idea de maridaje es en esa cosa, ¿no? Como dependiendo de la situación, tienes que pensar en el lugar, tienes que pensar en la gente a la que puedes acceder y a la que tienes que pensar en los artistas. O sea, es un trinomio, no puedes moverte sin pensar en esas tres patas. Está claro que nosotros la que más vamos a... No es verdad, no es que vayamos a cuidar más a los artistas, pero sí tenemos el deber como de sostener o de abrir que haya gente joven, de apoyar trayectorias, o sea, el tejido, si somos responsables del tejido, por decirlo así, de que ese tejido se sujete. Pero claro, ¿qué pasa? Que confundimos muchas veces gestión con burocracia. Y esa es uno de los grandes problemas, que la política pasa más por la política cultural, pasa casi más ya ahora por ser burocracia pura, que hace que lo que se genera es una distancia abismal, o sea, entre la creación o los artistas y las duties de un Ministerio de Cultura. O sea, es como, yo ahora estoy en el Consejo Estatal de las Artes como vocal y está representado más o menos todos los organismos privados, públicos, asociativos del Estado, y es muy increíble ver cómo la cantidad de estructuras que se generan para hablar de algo que casi ni aparece, que es la palabra artista, ¿no? Como por ejemplo, o la palabra público, o sea, que aparecen de manera como totalmente atomizada, o sea, como está totalmente rondando todo el rato, pero está muy lejos del núcleo del átomo. Entonces, la sostenibilidad de la que hablas pasa porque la estructura principal no creo que crea demasiadas capas o demasiados pilares o demasiadas cosas para que funcione. Entonces, cada vez está más lejos de la realidad. Si la realidad está mutando, entonces, claro, llega una cosa como el COVID, ¿y quién va a reaccionar si todo pasa por una burocracia? ¿Cómo va a ser algo que esté vivo, como se supone que es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo vamos a hacer que se transforme rápido la estructura de gestión, que es burocracia pura, en una cosa que gestiona, que mueve? Entonces, la sostenibilidad está claro que es la medida, crear la medida para mí de qué es mi deber, cuál es mi deber. Y también un ministerio tiene que pensar desde esa escala. ¿Cuál es? Lo que pasa es muy complejo, lo sé, pero si todo lo convertimos en papeles, si todo lo convertimos en cómo
perdemos el diálogo, perdemos... Entonces, por supuesto que no hay una respuesta. Yo muchas veces he renunciado a ser parte de... a ser política por decir, dejadme que siga practicando, ¿no? Como que dejadme que siga abriendo esos imaginarios de posibles políticas para ver desde dónde podemos entrar por otros lugares, porque es que si no, nos pasa esto y no tenemos nada que hacer. O sea, tenemos casi todo el entramado y digo, y esto no ha hecho nada más que empezar, es que de aquí a un año a ver qué vemos. O sea, que ahora de alguna manera hay una cierta necesidad de ayudar, pero eso va a desaparecer en nada. Y ahí es donde vamos a tener un problema. Va a desaparecer muchísimo del tejido que hemos construido gente como nosotras y que es por lo que llevamos toda la vida trabajando. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar eso? No tengo ni idea. O sea, yo lo que estoy ahora mismo es como observando, pensando, abriendo, tal, no sé qué, pero no sé si... Sobre todo es que es eso, es que pasa porque no me puedo juntar con otro cuerpo. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Sabes? Si hay una de las cosas que hacemos es juntar cuerpos. ¿Sabes? Es que es todo... No sabemos qué consecuencias tampoco a nivel emocional o psicológico va a tener todo esto en la sociedad. Entonces, veo unos años difíciles, la verdad. O sea, como la responsabilidad y la sostenibilidad de las estructuras ahora mismo... lo veo complicado. No lo veo negro, pero lo veo complicado. Sí. Yo creo, es muy difícil, Marcela, muy difícil. Sí, yo quería sumar dos cositas, solo que también es interesante saber y entender cómo se ha establecido la lógica de la economía de nuestra área, ¿no? Como que en el fondo siento, observando un poco la historia de lo que ha pasado con el Ministerio de Cultura en Chile y con otros ministerios también de Iberoamérica, esta llegada de las economías creativas, también de la economía naranja, cómo se ha instalado, cómo se ha posicionado dentro de las políticas públicas, y lo que por un lado está muy bien porque nos permite generar una propia economía del sector, entender que hay una economía que es distinta, que lamentablemente a veces sigue siendo medida en relación a sus impactos como otras economías, entonces eso también como que disocia la realidad. Pero por otro lado siento que lamentablemente también esta entrada de la economía creativa para muchos ha sido la solución para que el Estado deje de apoyar. Entonces, como que ahora, claro, se convierte todo en empresa, tenemos que sistematizar la empresa cultural, por lo tanto, dejamos de invertir. Entonces, esa pérdida, o sea, como que siento que es súper importante buscar el equilibrio. Es muy importante el desarrollo de la economía creativa, pero también es importante entender cuál es el rol estatal que tiene dentro, sobre todo a nivel de recursos, con la cultura. Y por otro lado, el tema de los públicos, que para nosotros en Chile se ha vuelto como una base económica. O sea, muchos teatros en Chile funcionan, su economía funciona por la venta de tickets. Por eso es tan importante que los públicos siempre están como en todos los fondos, ya te vamos a dar dinero siempre y cuando nos demuestres que va a venir gente a verlo, porque al final es la manera de que esa economía funciona. Entonces el público es solamente un cliente más, y eso también es algo que tenemos que romper. Por eso yo hablaba de la importancia del proceso creativo y de dejar un poco de lado los productos, porque solamente hay una relación de compra y venta que tampoco es real, que con la pandemia ya se demostró que eso tampoco es la base de nuestra economía. Entonces tenemos que repensar esas lógicas y cómo... esas responsabilidades también desde el Estado hacia la cultura. En nuestro caso tenemos recortes y probablemente todo Iberoamérica hoy día esté sufriendo los grandes recortes en cultura que justamente lo que hacen es limitar nuestra capacidad, y también hay que escuchar más a las instituciones o a los agentes culturales o gestores, porque somos justamente, como decía Amaral, el organismo vivo que se está relacionando día a día con ese tejido. Entonces siento que hay que darnos más protagonismo o más posibilidades de interactuar. En mi caso, en Chile, hemos tenido mesas de conversación y cosas, pero siento que todavía se desvía mucho el rol hacia el propio artista y se nos pierde un poco el foco de que nosotros también podemos aportar ahí. Sí, también hay una cosa en eso que es como dependiendo de las políticas que hay, ¿no? Como que se desarrolla la industria cultural o la cultura pública, o la política de cultura pública, que son dos cosas que parece que no pueden convivir, parece que una tiene que estar una sobre la otra. Y en realidad una lo que genera es industria y la otra lo que genera es relato. Que muchas veces ese relato del que bebe es del que bebe luego la industria. Porque lo que nosotros hacemos desde esta construcción de lo público es abrir esa cabeza para que la gente vaya a cultura, consuma, tal no sé qué. ¿Y qué pasa? Que si no hacemos convivir esas dos realidades y les damos el mismo valor, no digo que una tenga que ser más importante que la otra, pero tiene que estar incluida las dos en la base del Estado. O sea, no puede ser que abandonemos lo que está diciendo María José, ¿no? No puede ser porque el desarrollo se hace a la industria, desaparezca lo otro, porque la industria va a haber un momento que el motor
no va a ser de cultura, va a ser de entretenimiento. Y no podemos, o sea, eso no puede suceder. Sí, acá en México hay una ley muy nueva que es sobre la ley de los derechos culturales, que un poco protege, digamos, el acceso a la cultura como un derecho. Y creo que eso es bien importante porque media un poco entre este desarrollo económico y la visión de la cultura como un derecho humano. Pero digo, es súper complicado en la realidad. Pero ya para terminar, y un poco lo hemos venido construyendo, pero si tuviéramos que pedir como cuáles serían las políticas culturales que pediríamos que sucedan para que haya como equilibrio entre este derecho a la cultura, entre esta construcción de narrativas, de imaginarios, que después también construyen pues ciudades, industria y cómo podemos como potenciar como formas de organización que sean una combinación entre sí, una combinación, un maridaje ahí entre lo público, lo privado, la propia organización del sector cultural. ¿Cuáles serían como las políticas públicas? Y yo entre paréntesis les ponía en nuestro documento como tal vez pensar en que estas políticas no tienen que ser enormes, sino que pueden ser micropolíticas. Pero ¿cuáles serían las cosas que tendríamos que concentrarnos para ir como construyendo esto? ¿Se les ocurre alguna? A ver, yo voy lanzando así más suelto, porque esto es más, todavía, o sea, como que lo has ido haciendo cada vez más complicado, ¿no? Cada vez más difícil contestar, porque además es como si pudiésemos hacerlo, que eso es lo más bonito, ¿no? Pero bueno, ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros también, es de cómo podría ser, ¿no? Y, o sea, para mí hay una cosa, por supuesto, que ya sucede, pero que hay que estudiar mejor, que es esa idea de crear lo que hablábamos antes del tejido, ¿no? Cómo protegerlo o cómo construirlo desde una base mucho más clara, ¿no? Como esa cosa de los jóvenes y las trayectorias y la continuidad de esas trayectorias y sujetarlo. Eso es una cosa que ya, de alguna manera, pero hay muchas maneras, y de repente tienen que cumplir con públicos, tienen que cumplir con cosas absolutamente absurdas que no tienen ningún sentido y que no hablan de su trabajo. Porque la responsabilidad de todo lo demás está en nosotros, por decir, los que creamos los contextos o los contenedores, ¿no? Luego, hay una cosa que me interesa mucho que es como que es una cosa de llevar un año y pico hablando con un antropólogo y con un arquitecto, sobre todo, que me hablan de reprogramar y de especulación. ¿Qué pasaría si, o sea, yo cuando pienso en lo del Ministerio de Cultura o cuando pienso en la estructura de la ciudad, ¿quién regula o quién especula, que son palabras muy capitalistas en el fondo? ¿Quién regula y quién especula en la construcción de esa normativa o de cómo deberían de ser las políticas? Y es muy antiguo. O sea, desde dónde se construyen la normativa, la normativización de las cosas, son gente que normalmente no tiene sensibilidad, no tiene la sensibilidad de hablar sobre otras cosas. Entonces, de repente, pues eso, lo que hablamos de hibridación, de contemporaneización, Dios mío de mi vida, ¿por qué no podemos hacer transversal la política? ¿Por qué no podemos sentar a un... que ya está haciendo, ¿no? Ya está viendo esos espacios micropolíticos o micropolíticas fuera de la política y que son las que están sujetando muchas veces. Pues María José desde su espacio está buscando cómo ayudar al entorno para... Eso ya es una acción política. Pero está claro que si tú, no sé, por poner un ejemplo práctico para mí, si yo me pongo a ver, si yo realmente dijese a todo el mundo todo lo que está prohibido hacer en una ciudad, no podríamos salir de casa, seguiríamos sin poder salir de casa. O sea, no puedo cruzar por aquí, no puedo pisar el césped, no puedo usar esto, no me puedo andar, no puedo correr, no puedo jugar a la pelota, no puedo tal. O sea, ¿quién construye esas normas, por Dios? ¿Qué es? ¿Uso o conservación?
que es un súper debate, ¿no? ¿Quién usa, qué se conserva? O sea, ¿cuál es la idea de conservación? Entonces, si dentro de la gente que crea y construye esa manera de pensar, añadimos gente que quiera pensar en eso, que ese es el otro problema. ¿Quién del mundo de la cultura quiere pensar desde ese lugar de responsabilidad o de normativización o de construcción de transversalidad en política? No, los artistas, o sea, no, en la figura del gestor, no hay tantos gestores artísticos de esos que hablamos, no hay tanto. No hay tanta gente que quiera no tener un ego o un protagonismo o este mundo curatorial que es fundamental también, es parte del tejido, no estoy poniendo, sino que también como vamos a ampliar la responsabilidad hacia nosotros, ¿no? Como cómo podríamos hacer para que nosotros nos incluyesen en esas construcciones. Y no sucede, ¿por qué? Porque antes va un abogado o antes va un policía nacional, de verdad, o sea, como realmente ellos son los que deciden cómo funciona el Estado. A lo mejor, no digo que tengan que ser artistas ministros, no estoy hablando para nada de eso, pero porque además a nosotros nos ha pasado, de repente viene Maxim Huerta, que en un momento tal era un autor de novela menor, perdonadme, y era una payasada que esa persona llegase a ser ministro de Cultura. Pero si creamos dentro de las estructuras laboratorios, que no sean solo de ciencia, que no sean solo de tal, sino si creamos laboratorios reales en los que se cruzan todos esos saberes que son los que luego devuelven a las políticas, a lo mejor podríamos abrir otros huecos, podríamos entender las cosas de otras maneras, que a lo mejor viéndolas nosotros de otra manera dejamos de mirar y de pedir las mismas cosas siempre, porque también es verdad que siempre pedimos, como ellos nos obligan, siempre pedimos las cosas desde el mismo lugar. Y eso es lo que también hace que no avance. No digo que tenga no es una solución, está claro, pero que hay que moverlo. O sea, es esto, para empezar. Yo pensaba totalmente de acuerdo con lo que dice Maral y también pensando un poco como en realidades muy concretas o cosas que hoy día las políticas culturales nos develan que ya es momento de modificar o empezar a cambiar, ¿no? Como que también hay una política cultural bastante antigua o que no acoge la realidad, siento yo, de la creación actual. Me pasa por un lado que siento que en el caso sobre todo de Chile, hablo mucho porque me ha tocado bastante trabajar con nuestras políticas y entender un poco las lógicas actuales, y como les decía antes, está todo muy puesto en relación a la distribución y a la circulación de las obras, ¿no? Como que hay un constante reforzar, y sobre todo también el tema de la exportación, que ya se abrió un mundo ahí con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido súper potente y positivo, muy bueno. Sin embargo, con el Ministerio de Cultura como que todavía nos cuesta, para mí como que el apoyo a la creación es algo que desaparece extrañamente de la política cultural, como que se da por hecho, como que existe, y lo único que existe son fondos para crear, pero fondos para crear con unas burocracias que impiden la creación, o sea, que son lógicas temporales muy reducidas, que no permiten la experimentación, que todo lo que es realmente la creación en sí misma no tiene la posibilidad de desarrollarse en sí. Entonces, por un lado está eso, como que el apoyo a la creación no me parece que sea algo como efectivo dentro de la política, que sí, como les decía antes, entra mucho el beneficiario, la circulación, la distribución, los públicos, las audiencias, desarrollo de audiencias, y claro, está muy bien, es súper importante el acceso y el desarrollo de las audiencias, pero ¿en relación a qué? No solamente ellos como clientes, sino que siendo parte y cómplice de lo que es la creación artística. Por otro lado, nosotros tenemos también como la torta está muy mal repartida a nivel económico en cuanto a lo que son los espacios culturales. Hay espacios culturales que están dentro de glosas presupuestarias que reciben subvenciones directas muy grandes y que también tienen presupuestos muy grandes, por supuesto, tanto festivales como espacios, y hay otros que también están todo el tiempo en la pelea y que no logran sobrevivir. Entonces está este factor independiente que es parte de la precarización. Constantemente los proyectos se caen, no pueden continuar, porque solamente algunos tienen acceso a esa continuidad, otros no, y por más que lleves 10 años haciendo un festival o lleves 10 años desarrollando un espacio cultural independiente, tienes que seguir postulando un fondo, a pesar de que han existido muchísimos intentos de leyes de mecenazgo y generación de donaciones, todavía no hay una verdadera responsabilidad en cuanto al sector privado. Todavía no se entiende cómo el privado puede apoyar los espacios culturales o los proyectos artísticos. Entonces, también todavía ahí nos falta un diálogo un poco más simple,
porque al mismo tiempo que en Apoya Cultura, después Hacienda lo acusa de lavado de dinero. Entonces, como hay una cosa como de persecución para aquel que apoya cultura, como si estuviera derivando plata para otros lados. Entonces, todas esas cosas todavía, y estoy hablando de políticas que partieron en los 90, pero que siguen estando en la misma rueda y que no se han terminado de modificar o modernizar. Y siento que por otro lado falta también desde la política pública la posibilidad de estos espacios más experimentales, de que finalmente la ley también permita la existencia de estos espacios que son más enfocados a esta visión de laboratorio que dice Maral, tanto para la construcción de políticas como para la propia creación artística, porque no existe eso dentro de la estructura institucional actual. O sea, como les decía, programación, teatro, pero espacios con espacios de residencias, con salas adecuadas para que el artista pueda experimentar, probar cosas con técnica. Eso es muy poco en nuestros países. Entonces todavía nos hace falta reforzar esa lógica más investigativa, sobre todo pensando en la recuperación de espacios abandonados, que de repente aparecen estos elefantes blancos culturales que quedan ahí, ¿no? Como atentos a programación, cuando en verdad se podrían usar como espacios de investigación de los propios artistas de ese territorio. Entonces eso sigue pasando muchísimo. Y por otro lado, nada, como que siento que sobre todo ahora lo que más importa es apoyar a los artistas, como que siento que esa dimensión, sobre todo con la pandemia, como que tanto en la parte laboral, no solamente como con el apoyo económico, sino que con las leyes que regulen justamente sus previsiones, su salud, toda la parte como contractual del artista, que sigue en negro, lamentablemente, por más que sigamos insistiendo en lógicas institucionales o jurídicas, muchos siguen operando en negro. Entonces creo que ahí también hay que reforzar y hacerlas más reales, no tan utópicas, en base a lo contractual. Claro. Chicas, mucho por hacer. Creo que podríamos seguirnos como hablando horas, porque tenemos pues un montón de pendientes, digamos. Por un lado, como es de pendientes en este lado de regulaciones y políticas que tenemos que en nuestra labor de gestión, pues ir a la vez equilibrando con ir también generando todos estos contextos que ustedes generan y que las felicito y creo que habría que replicar muchas de ustedes en el mundo. Acá hacen falta algunas, así que ojalá podamos verlas pronto en México, ya que se acabe esto. Y pues nada, agradecerles, no sé si quieran como, nada, pues ya habrá como preguntas y respuestas, en algunas preguntas el miércoles, que seguramente nos hará el público y que responderemos. Vale. Espero que estén ricas, igual si no, yo también preparo algunas como para que podamos como salir ese día. Vale, genial. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Muy guay, muy sanador también, ¿no? Como hablar un ratito, como en tres lugares tan diferentes, pero más unidos de lo que nos pensamos siempre. Totalmente. Sí, muchas gracias y muy, muy grato escuchar las realidades, ¿no? Que finalmente, como dice Maral, también convergen y que estamos un poco en esa práctica de entender el nuevo momento en que estamos viviendo y que también muchas de las reflexiones que estamos teniendo son así, en tiempo real, es lo que nos está pasando, lo que nos está afectando y todavía no tenemos perspectiva de futuro, de entender cómo va a ser o qué va a pasar. Entonces estamos como, claro, hablando desde ese lugar de la acción, del hacer y de lo que nos ha tocado vivir ahora, pero sería interesante escucharnos después esta misma charla un poco más adelante y decir, wow, estábamos ahí. Total. Estamos ahora. Vale. Gracias Marcela, gracias Maral. Sí, gracias a las dos chicas. Unos besos. Gracias. Les escribo para el miércoles, la hora exacta. Vale. Genial. Chao. Hola, pues aquí nos encontramos de nuevo para responder y comentar con quienes nos acompañaron en la transmisión algunas preguntas. Se las voy a leer y igual una o dos y vamos avanzando y contestándola entre las tres. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué futuro vislumbran a mediano plazo para la recuperación de la presencia en un mismo espacio de público y artistas, sea cerrado o abierto?
y la misma persona qué nuevos procesos de laboratorio o contra laboratorios largos, lo pone entre paréntesis, imaginar de frente al miedo que se siente al contagio y ante las necesidades vitales inmediatas. Creo que podemos empezar por esta, un poco antes de entrar al aire o a esta cosa televisiva que decíamos, hablábamos de más o menos lo que hemos enfrentado los distintos países. Yo les platicaba un poco que en México aún no hay teatros abiertos, que hemos tenido muy pocas funciones, de repente de la Compañía Nacional de Teatro, algunos experimentos dentro del Festival Cervantino, que los museos han abierto un poco y vuelto a cerrar por temas de contagio, pero que sin embargo hay otros sectores económicos como los restaurantes y los aviones, los transportes públicos, que es donde la gente está, los centros comerciales, ¿no? Donde la gente está asistiendo y hay un cierto protocolo de medición de temperatura y de gel antibacterial para ingresar. Entonces, pues no sé si alguna quiere comentar algo sobre esto. Sí, yo quisiera comenzar para así después darle un poco más el pase a Amaral para que nos cuente cómo ha sido la experiencia ya de la prueba, ¿no? Porque hemos estado mucho como en la teoría, sobre todo en países como los nuestros, en que todavía no se ha reactivado en un 100% sobre el ámbito cultural, y justamente hablábamos de esto, ¿no? De lo que tú decías, de que sí la parte comercial o las aerolíneas, pero no la cultura. Y yo creo que eso ha sido súper importante en esta vuelta, sobre todo para lo que ha pasado en el resto del mundo, como ir mirando mucho lo que ha pasado en Europa y como ir entendiendo también de qué manera podemos establecer, sobre todo a nivel de comunicación, la seguridad, porque es posible volver a reunirse, es posible estar en un lugar juntos, artistas y públicos, es posible hacerlo, solo que tenemos que nosotros, sobre todo los espacios, festivales y agentes culturales, desarrollar justamente esas políticas internas de protocolos de sanitización, para que esto pueda funcionar y ser bastante coherentes en relación a cómo mantenemos esos cuidados, ¿no? Con el uso de la mascarilla, con el lavado permanente de manos o el alcohol gel o la toma de la temperatura. Pero evidentemente es posible, me ha tocado mucho trabajar en estos meses también a nivel colaborativo con distintos espacios en distintas partes del mundo y hemos ido observando cómo eso sucede y cómo eso se puede realmente generar, pero que es súper importante los apoyos comunicacionales en esto, porque no podemos hacerlo solo. Tenemos que intentar, sobre todo a nivel institucional, que entre todos podamos levantar justamente campañas como las que pasaron en España, que ahora quizás Maral nos va a poder hablar un poco más de eso, campañas que refuercen la seguridad y la confianza del público al volver al teatro, que eso es fundamental. Y por otro lado, en relación a los laboratorios, pensando principalmente en las residencias, nosotros hemos estado en estos últimos meses, que si bien no ha estado abierto a público el espacio, sí hemos empezado a trabajar mucho con las residencias. Y, por ejemplo, ¿qué usos podemos dar a espacios como los teatros mismos, que si bien no pueden hoy día recibir públicos, sí pueden trabajar residencias técnicas? Nosotros con todo nuestro equipo técnico, obviamente con sus escudos faciales, con su ropa especial, sus mascarillas, han estado trabajando muchísimo en apoyar a los artistas que necesitan probar proyectos sonoros, lumínicos. Entonces, aprovechar el tiempo justamente y generar esos contextos de apoyo y de soporte para que los artistas no dejen de crear. Y creo que eso es súper importante, cómo nosotros creamos esos contextos y les damos la seguridad a los artistas y al público. Entonces, creo que es súper importante probar, experimentar, cuidarnos, pero sobre todo generar las confianzas. Eso como introducción, porque creo que Maral puede aportar también mucho más en esto. O sea, sí, bueno, simplemente como no sé si es, no sé por qué razón, nosotros ya hemos arrancado, ya hace un tiempo que se ha arrancado en España a abrir los teatros y bueno, pues los aforos están reducidos, en algunos casos a un 50, en otros a un 70 y hay todo el protocolo del mundo. Es verdad que al principio teníamos todos, yo que soy mi vida es ser espectadora, o sea que llevo toda la vida sentada en un patio de butacas y las primeras... Cuando empezamos con el desconfinamiento se te hacía raro juntarte con gente, tenías miedo, o sea, sí que es verdad que hay una cosa de extrañeza en la situación cuando la alarma, ¿no? Como cuando el virus está en primera línea, no te permite ver más allá de lo que puedes vivir porque estás trabajando todo el rato, estás con la inmediatez de lo físico, ¿no? De lo que tocas, de lo que respiras. Entonces, preocuparte de lo otro, ocuparte de lo otro, se te hace complicado, ¿no? Pero como todo, pues normalizas, ¿no? Y te das cuenta de que te sientas, tienes tu mascarilla, no tienes gente alrededor, es extraño la idea de grupo o de estar juntos.
se convierte en una cosa extraña, pero al final pasa la escena, lo que tiene que pasar pasa y existe esa comunicación y ese contacto que tanto añoramos y que tan necesario e importante es, ¿no? Entonces nosotros incluso en España pues hay una campaña muy grande por parte de todo el sector de cultura segura, ¿no? Como que la cultura es algo seguro y es muy general la campaña, pero funciona muy bien y ha defendido, y tenemos a los ministros, no solo al de cultura, sino al de sanidad o el de hacienda y demás, atendiendo muchísimo al sector cultural para ver cómo puede reflotar también ayudas y ver cómo podemos, porque es verdad que sí que es verdad que los teatros públicos están, o los festivales de las comunidades autónomas, ayuntamientos, tal, pero todo lo que es la industria sí que está bastante más afectada a este nivel. Toda la parte de la música, que es tan importante. Los rodajes también han vuelto a cierta normalidad, aunque hay mucho protocolo, pero se está rodando sin problema, o sea, se están haciendo muchos rodajes. Estamos también todo el rato oyendo, me toca 15 días en casa, me toca estar... O sea, que ya no es que pasas ese confinamiento en constancia, o sea, todos juntos a la vez, sino que vas apareciendo como setas, ¿no? Como, pues ahora me tengo que quedar porque he estado con alguien que tal, y ahora son 15 días otra vez. Entonces te puede tocar, a mí no me ha tocado ninguna vez, desde que me confinaron, no me he tenido que confinar ninguna vez, pero ha pasado en algún teatro, ha pasado en reuniones, pero no es la regla general. O sea, es cierto que la sensación es que en cuanto hay ese protocolo y ese tal, funciona. O sea, no hay brotes ni hay accidentes. Y eso te hace como ir teniendo más espacio. Y lo que decía, la industria es la que realmente está... Porque no les es rentable. O sea, que si pensásemos en los museos o tal, y si se piensa incluso en lo público, desde un nivel de rentabilidad, de ingresos mínimos, que ya sabemos que no tienen que hacerlo, pero ahora la cultura es mucho más elitista de lo que era antes. O sea, realmente volvemos hacia atrás en otras cosas. Y luego, con respecto, también hablaba del aire libre, pues voy a contar una anécdota así bonita, que yo creo que hace otro dibujo. En realidad es una anécdota como más que de una cosa de teatro, es de una carrera. Aquí la carrera clásica de Madrid se llama la San Silvestre, y normalmente pues sale un grupo, una masa de gente, una mar de gente, sale de un mismo punto y todos llevan la misma camiseta, e imaginar la imagen, ¿no? De muchísima gente corriendo junta, ¿no? Entonces lo que ha cambiado ahora es que, por ejemplo, esa carrera ahora es cada uno sale desde su casa, cada uno lleva la camiseta a todo el mundo, pero si piensas en el dibujo que genera, todos salen a la vez, todos salen desde su casa y todos hacen el mismo recorrido en kilómetros, pero no espacialmente. Pero si piensas en el dibujo, es muy interesante. Si en vez de pensar en el grupo concentrado, piensas en esa idea de descentralización de la que hablamos muchas veces, de cómo habitamos los lugares y cómo nos podemos conectar casi sin saberlo. O sea, ese detalle solamente de salir juntos, correr cada uno, te vas a cruzar con gente que va a estar en la carrera. Va a haber otro tipo de entender el espacio exterior de nuevas maneras que creo que nos van a ir devolviendo también cosas que entender. Entonces, hablando de la tercera, o sea, de la parte de los laboratorios, que ahí, María José, yo ahora mismo no estoy pero he aprovechado estos meses para ir a residencias artísticas, o sea, como para ir a visitar espacios de residencia por todo el territorio español, y es donde más seguro te puedes sentir. Es donde más intimidad, donde más seguro y donde más, o sea, como que te da la posibilidad de hacer una cosa que me compartió alguien importante que conoce a María José, Óscar Gasí, de La Caldera en Barcelona, nos contaba que era el momento de parar, reparar y preparar. O sea, creo que no tenemos que ser impacientes. Sí, a nivel económico no voy a hablar de lo económico porque es un desastre para todos, pero sí que esa idea de parar creo que también nos va a devolver, con un poquito más de paciencia, creo que nos va a devolver algo bueno. Y solamente sumar ahí que creo que es muy importante el rol que pueden tener las instituciones hoy justamente en eso, ¿no? Porque si no podemos estrenar la obra, si no podemos circular la obra, si no podemos presentar la obra a público,
Entonces es el momento para pensar los procesos futuros y es para sentarse a crear lo que viene y los estrenos futuros y las obras futuras. Entonces es súper importante, si no podemos abrir a público, cómo podemos activar nuestros espacios de teatros, de centros culturales, para que los artistas puedan trabajar y sentirse seguros dentro, probando cosas y experimentando cosas que luego puedan ser públicas. Entonces creo que eso es fundamental y dar esa seguridad y esa confianza al artista y cambiar la manera de hacer. O sea, si no podemos vivir de la taquilla en el fondo, también cambiar esas lógicas comerciales como hablamos también durante el conversatorio. Entonces creo que eso también es súper, súper importante. Claro, pero todo esto lo que hablamos también, que es súper importante el tema de la accesibilidad. Si nosotros, si ya somos guetales, por decirlo así, ya somos bastante gueto en un gran sector, incluso la industria, de alguna manera la necesitamos porque trae o devuelve el interés a que descubran cosas que son más experimentales o más contemporáneas o más de otros lenguajes, descubrirlas, ¿no? Si perdemos también el hecho de que sea muy volúmenes de públicos, aforos muy pequeños, procesos, tal, no sé qué, perdemos a mucha de la gente que hemos ganado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que decimos, esta cosa de transmitir conocimiento o educación, o que sea absolutamente educacional, si les perdemos en esto, pues no vamos a poder compartir cómo estamos pensando en cómo podemos crear un imaginario sobre una situación como esta que haga que seamos más felices, que al final esto va de eso también, ¿no? Como de, bueno, que podríamos estar con este tema ya. Y acá viene otro comentario que viene a un poco al caso de lo que estás diciendo, que dice, la industria cultural requiere ser una industria fuerte a la que se le apuesta en términos de inversión en los presupuestos de nación. Y bueno, acá digamos que una de las cosas que hablábamos en algunos de los diálogos públicos sobre el impacto del COVID en México, pues las cosas que veíamos era que no iba a haber dinero que alcanzara. Entonces que también lo que le tocaba un poco a la institución era generar, pues, articular procesos organizativos distintos que pudieran fortalecer, digamos, a estos distintos sectores. Y un poco antes de entrar al aire, también hablábamos entre nosotros, pues, lo polémico del concepto este de industria creativa o industria cultural, y yo platicaba un poco que nosotros desde México habíamos estado pensando que este ecosistema cultural y creativo pues es muy diverso, muy complejo, se compone de muchos sectores con características muy distintas, entonces que en algunos casos es muy obvio la idea de conceptualizarlo como industria, como en el caso de lo cinematográfico, lo audiovisual, y que hay otros sectores que es mucho más complicado pensarlos como una industria o que tienen otras características y que son complejas, pero creo que sin duda la inversión en todos los países será importante, y que esperemos que así sea, aunque en nuestro caso en México pues estamos viviendo una reducción del presupuesto muy significativa porque los presupuestos están muy encaminados a sacar a todo el tema de salud adelante, entonces está siendo muy complicado. Entonces, bueno, yo pensaría en apostar eso por procesos de organización que permitan pensarnos, articularnos distinto, pero no sé si alguna quiere aportar algo en esto. Yo quería solo decir que a mí, en lo personal, hace un tiempo ya que hemos debatido mucho sobre los conceptos de industria cultural y lo interesante también de hablar de hoy día de economía creativa. Por supuesto que todos nuestros países han sufrido fuertemente recortes en cultura y eso ha demostrado también la poca importancia que se le da al conocimiento sensible en momentos donde el arte ha sido el bálsamo que nos ha permitido sostenernos dentro de la cuarentena. Entonces, la verdad es que es muy grave y nuevamente da como los indicadores de cuáles son las prioridades, ¿cierto?, dentro de los gobiernos y qué es lo que se cree que es finalmente el bien común, ¿no? Cuando olvidamos cosas tan importantes como la cultura y hoy día a través de Zoom y de estas plataformas hemos aprendido a hacer otras lógicas de cultura, de cómo nos relacionamos, de cómo creamos vínculos, de cómo colaboramos desde esta lógica transmedial, transpersonal, o sea, como que ya esta idea de ir más allá incluso de lo físico, que es súper interesante. Entonces, para mí es fundamental, más allá también de cómo se incentiva esa industria, es cómo se mide y cómo se entiende que la realidad propia de la industria cultural
o de las economías creativas son distintas a la de la pesca, a la de la artesanía y a las de otros mercados. Entonces, es súper importante entender cómo medimos estos impactos y cómo podemos desde ahí diseñar los futuros que permitan finalmente que esto se desarrolle, entendiendo que somos distintos, que tenemos una economía, pero que funciona a diferencia de otras. Entonces, eso creo que es clave a la hora de instalar todas estas políticas, porque si no entramos a pedirle a los artistas que se conviertan en empresas, como decíamos hace un rato en el conversatorio también, esta visión como casi un poco parche de que me centro solamente en la industria y olvido mi rol también estatal de apoyo. Entonces, buscar estas lógicas mixtas y potenciar la industria y la economía creativa, pero también hacernos cargo de qué es lo que el Estado tiene que velar para que las condiciones al derecho a la cultura se desarrollen, ¿no? Por ejemplo, hoy día hablamos mucho en Chile sobre el proceso constituyente y siguiendo lo que hizo México, esta intención de instalar el derecho a la cultura. Pero yo hoy día también pienso, como no es solamente el derecho a la cultura y a su acceso, sino que es el derecho a las condiciones para que la cultura se desarrolle. Y eso se nos olvida las condiciones laborales, espaciales, a nivel de recursos que tienen que tener los artistas para que esa cultura sea de calidad, porque si no siempre pensamos en el acceso, pero se nos olvida también en las condiciones básicas para que los artistas tengan lo que necesitan para crear. Eso también quería como reforzarlo. Maral, seguimos porque si no nos va a dar tiempo. ¿Qué estrategias se pueden generar para la recuperación de espacios públicos para el arte en vista de la imposibilidad de usar los espacios convencionales? Bueno, un poco creo que ya lo hablamos. Uh-huh. Y una otra que dice el FIT de Cádiz 2020, el Festival Internacional, sí. Me parece un ejemplo excepcional sobre la recuperación de la presencia. Se puede volver con protocolos, pero es necesario invertir recursos. Uh-huh. Sí, han entrado 2 directores nuevos al Festival Internacional de Teatro de Cádiz, que son Miguel Oyarzún y Isla Aguilar, y bueno, pues se han comido el marrón de estrenar el festival reactivando y con la posibilidad, pero la verdad es que han arriesgado y la verdad, o sea, han arriesgado mucho. La programación está muy combinada en plataforma online, con invitaciones que tienen que ver con esto, con cosas que son en vivo, incluso con producciones con 100 personas de la ciudad en escena, o sea, como que han arriesgado en muchas direcciones y yo creo que eso ha sido muy interesante, pero también os digo otra cosa, que han tenido suerte, o sea, que han tenido la suerte de que no haya sucedido nada. O sea, hemos tenido todos la suerte de que no haya sucedido nada, porque sabemos que igual se nos puede volver en una ola horrorosa el asumir la responsabilidad de tirar para adelante. Entonces, lo que también tenemos que hacer es que toda esa gente que está asumiendo esos riesgos, cuando suceda algo, hay que apoyarlos, porque aquí ha sucedido en algún momento que ha saltado algo y la prensa, como está tan sensacionalista, creo que en todas partes, lo que hace es destruir el poco camino que se han dado. Entonces hay que tapiar esos ruidos, ¿no? Hay que contraatacar, y yo creo que ahí también las instituciones y los profesionales y los artistas, aunque sea en redes, aunque sea lo que sea, hay que apoyar a esa gente. Porque ya sabemos que el contagio no es una cosa que se busque, es una cosa que sucede y que estamos vivos y que tenemos que seguir con nuestras vidas adelante y que hay que ser responsables. Pero también responsables desde la autonomía, que yo creo que eso es lo que creo que es la fase que os toca vivir a vosotros ahora, que es cómo ahora me relaciono con esto saliendo afuera, que es una fase complicada al principio, hay muchas extrañezas, pero hay que pasarlo. Les leo un comentario. Las políticas culturales deben estar formuladas para convertir a los individuos en sujetos participativos en la toma de decisiones de las dinámicas culturales y artísticas microglobales, es decir, en aquellas que involucran al propio entorno local dentro de su movilidad global. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé. Igual es un comentario quizás, ¿no? Sí, más que una pregunta, sí. Es un comentario más que una pregunta. O sea, creo que también está en el conversatorio que tuvimos las 3, como esa idea de cómo formamos parte de las políticas culturales de los lugares, ¿no? Y no es desde esa idea de cultura o de creación, sino es cómo se crea la ciudad, cómo se construye la ciudad, cómo se construye la normativa, cómo se piensa en el uso, en el espacio, en el lugar, la arquitectura.
desde un lugar artístico, desde un lugar cultural, creativo, pero sin que sea solamente el que lanza ideas, sino el que baja a tierra también eso. Que creo que también hablábamos mucho de eso, que muchas veces nuestro valor como gestores, que creo que es una cosa que muchas veces se olvida, el valor de esos perfiles que son gestores o que son artistas, que son buenos gestores, tendrían que infiltrarse en incluso esos micro laboratorios, esos macro laboratorios de los que hablaban, ¿no? Como esa idea de compartirnos nosotros también para tratar, yo qué sé, os pongo un ejemplo, intentamos hacer un paseo por toda la M30 una noche entera con Javi Cruz, fue el invitado a que hiciese esa idea. Era una locura cerrar la autopista que hace de conexión de toda la ciudad, ¿no? Y entonces era un 15 de agosto, que no hay ni Dios, es fiesta, tal, era por la noche, eran 10 horas. Bueno, pues de repente nos sentamos con todos, con el director general de Medio Ambiente, con los técnicos de la M30, con todos, o sea, era como de estar en una película, ¿sabes? Como de repente estar hablando con gente que nunca ha hablado junta de un imaginario, de una posibilidad, ¿no? Y ese tipo de experiencias para ellos, imaginarse algo que no tienen ni capacidad, les hace pensar en su rutina de una manera completamente nueva. Y también hay muchas veces que tú mismo te das cuenta de que tú no eres capaz de hacer todo lo que te gustaría, porque hay muchas más cosas implicadas y responsabilidades que te hacen darte cuenta de que tu realidad con respecto, o sea, la realidad cultural muchas veces se nos queda pequeña. O sea, que hablar de tráfico, de repente, te hace pensar en el entorno de una manera que es valiosísima, ¿no? Y creo que que ese comentario para mí podría ir en esa dirección. Sí, a nosotros nos pasó algo similar cuando hicimos el proyecto de Espacios Revelados del que les hablaba, que luego se nos acercó el Monumentos Nacionales, ¿no? Como justamente a decir, hoy qué interesante develar espacios que están abandonados, porque eso nos pone una alerta. O sea, aparte de hacer un mapeo para identificar cuáles son los espacios hoy día patrimoniales que están abandonados, cómo también pueden tener una experiencia ciudadana, en el sentido que desde el arte se invita a esa ciudadanía que toma conciencia de ese patrimonio a través de la acción artística. Entonces también es como nosotros desde ese lugar podemos aportar a la construcción de ciudad que dice Maral, que es súper importante. Les leo y de otra políticas pregunta. En general. Sí. ¿Qué opinan sobre que el intercambio de producción artística ha sido sujeto a convertirse en una herramienta poderosa de dominación, control e imposición de una cultura hegemónica sobre otra? Que yo creo que eso depende mucho del contexto y del mainstream donde se genere, o sea, como que eso depende, porque también, por ejemplo, aquí nos está pasando mucho en Chile que incluso se podría decir que también se ha instrumentalizado la apropiación de la cultura indígena y que se ha llevado a un nivel mainstream, por ejemplo, que está pasando mucho, ¿no? En distintos niveles, en la estética, en la moda, en la danza, en el teatro. Entonces yo creo que eso es bastante contextual, depende mucho del lugar. Yo no siento que sea así en Chile, por ejemplo. Yo siento que acá lo que nos está pasando es que más que instalarse como una dominación de lenguajes o de políticas dentro de la cultura, lo que nos pasa es que justamente los artistas se ven obligados a lo que hablábamos, a esta hiperproducción de contenidos que a veces son bastante superfluos porque demanda el público, ¿no? O sea, demanda el mainstream, demanda el mercado. Y eso les quita la posibilidad de explorar otras maneras de acercarse a otras temáticas. Entonces todo termina siendo un poco instrumentalizado en pos de esta visión como más de compra y venta de espectáculo. Incluso temas muy sensibles, o sea, puede ser todo el tema de la cultura trans o la cultura queer, de repente también se vuelve un espacio mainstream, o lo que pasó incluso ahora con Estados Unidos, con todo el tema también racial, que si nos damos cuenta de pronto hay un montón de afiches de gente de color, como en las grandes tiendas, como en la publicidad, como que de pronto se vuelve un fetiche comercial y se nos pierde un poco el sentido. Nos pasó en Chile con la revuelta social, que después escuchabas en la publicidad gente hablando de la revolución como si fuera una moda y una cosa que teníamos que consumir a nivel de marketing. Entonces todas esas cosas es muy rápido cómo el marketing y cómo el capitalismo absorbe ciertos discursos y luego los pone como en lugares de poder. Pero creo que eso es súper contextual de cada país. Y sobre todo que va a tal velocidad esa fagocitación de lo que nosotros vamos construyendo y cómo el mainstream lo va incluyendo y cómo lo va deglutiendo y de todo, es imparable. O sea, ahora mismo no sabemos cómo, sino que lo que hacemos es intentar preservarlo
darle continuidad, darle profundidad para que no se ahueque, porque eso es lo que hace el capitalismo, es ahuecar completamente todo ese trabajo de educación, de formación, de conocimiento, y abrir caminos nuevos, o sea, eso es infinito, que muchas veces son caminos nuevos que son unos que estaban hace 30 años ya abiertos, pero se nos han olvidado y los volvemos a revisitar. O sea, que lo bueno que tenemos es que nos reinventamos constantemente, o sea, que por mucho que corra el mainstream, o por mucho que... Otra cosa es que los canales de visibilidad de ese mainstream son los que tienen el dinero. Pero ¿de qué dinero hablamos? Estamos hablando, claro, yo que nunca he trabajado para ese lugar del dinero, creo que más o menos vamos encontrando los espacios para que lo que a nosotros nos interesa, que es crear ese conocimiento, encontrar nuestros interlocutores y nuestros espacios para, pues nosotros en España pues somos flamenco a nivel internacional, pero nosotros tenemos un nivel de artistas, de músicos, de todo tipo, pero nuestra cara uno es el flamenco y es lo que pide todo el mundo, o sea que bajas por ahí y vamos, no sé quién conoce a muchos de los artistas que están aquí desde hace muchos años currando, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Sabes? Como, pues sí, vamos a apoyar a los flamencos que son más tal, o que haya una combinación de artes que haga que el flamenco se vea desde otro lugar, y eso habrá caminos a otros, pero vamos, que no hay mucho que hacer. Y yo creo que también ahí es súper interesante cómo nosotros desde los lugares de independencia podemos también crear esos contextos y comunicarlos. Claro, o sea que claro. lo interesante es cómo uno, o sea, en mi caso personal, yo partí haciendo un festival que se llamaba Escena Doméstica, que estaba justamente en red con otros festivales como el Living Room Festival en Madrid, la Cosa en Casa en Bilbao, muchos festivales que empezaron a surgir en ese momento porque sentíamos que la institución no estaba reflejando el espíritu de creación y de investigación que muchos creadores en ese momento necesitaban. Y tuvimos que crear festivales en nuestras casas para empezar a explorar otros lenguajes y otras búsquedas y otras conexiones con la gente, que hoy día, claro, en la pandemia uno dice, claro, la casa se volvió un lugar de creación obligatorio, pero en esa época era un lugar de resistencia. Entonces, ¿cómo hoy día podemos crear otros espacios, otras maneras de acercarnos al público que no sean esos espacios oficiales, que según ese contexto pueden estar tomados bajo un discurso, bajo una mirada, bajo una lógica mainstream? Eso es creación, eso es fundamental y es parte de lo que hacemos. Total. Pues creo que ya no tenemos más preguntas. Pues no me queda más que agradecerles infinitamente estos 2 días de encuentro y esperar que pronto nos podamos reunir y que estén acá en México y que podamos generar intercambios y cosas. Entonces, pues no sé si quieran como compartir algo con los beneficios, tipo nada, alguna página, nada, ¿verdad? La página de Nave es www.nave.io y también les recomiendo mucho mirar nuestro Instagram con @centronave y nuestro YouTube que es Nave TV, porque estamos haciendo muchos proyectos digitales, hay casi que muy televisivo, ¿no? Hay como cápsulas, entrevistas, obras, proyectos, investigaciones, conversatorios, así que pueden encontrar más ahí. Y por ahora la convocatoria está cerrada porque estamos con una gran cancelación de proyectos desde 2019, producto de la revuelta social, que también nos obligó a cerrar. Por eso siento que estamos un poco ya en Chile, un poco la incertidumbre la llevamos desde 2019. Hemos aprendido a trabajar así durante estos años, así que a Marcela, muy agradecida también al encuentro por invitarnos al festival, así que eso, encantada y feliz de ver a Amaral, a quien adoro y quiero y admiro. Así que feliz de encontrarme también con ella después de muchos años que no nos vemos. Gobierno de México.